Bueno, buenas tardes nuevamente. La intención es hoy, luego de haber analizado la clase anterior, la noción de mercado, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista jurídico, y los antecedentes del régimen de defensa del consumidor en la República Argentina. Hoy toca ingresar a uno de los conceptos basilares, fundamentales, que sostienen de algún modo el edificio que nosotros denominamos como derecho de defensa del consumidor. Y ese concepto basilar no es otro que el de la relación de consumo. Por eso la clase de hoy versa sobre la relación de consumo como fundamento del derecho de defensa del consumidor. Antes de ingresar a la noción técnica, conviene hacer un breve repaso de índole constitucional. Como ustedes saben, la Constitución vigente en la República Argentina data del año 1853, también conocida como Constitución dogmática o histórica, pero que fue reformada, en lo que a nosotros nos compete, en el año 1994. Reforma de la cual a la fecha hemos festejado, el año pasado, con los 25 años, en la ciudad de Santa Fe, que nos acogió para las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la Constitución Nacional contenía una primera generación de derechos que eran conocidos o denominados como derechos políticos o civiles. Como ustedes saben, la distinción o clasificación de los derechos constitucionales mediante generaciones solamente tiene una función didáctica, porque a partir de su reconocimiento es que se fueron incorporando especialmente en las constituciones escritas. Y por eso la primera generación de derechos incorporados en las constituciones escritas fueron precisamente los derechos políticos y civiles, especialmente a partir de la Revolución Francesa. La segunda generación son aquellos derechos económicos, sociales y culturales, que fueron reforzados especialmente a través de su reconocimiento luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Se incorporaron diversos documentos históricos, jurídicos, que reconocieron esta segunda generación. Precisamente se dice que los derechos del consumidor primigeniamente estaban contenidos en estos derechos económicos, sociales y culturales. Y así llegamos a la tercera generación. Son los derechos de consumidor o derechos de medio ambiente, que fueron expresamente receptados en la Constitución Nacional a partir de su reforma en el año 1994, en el artículo 41 y 42. La reforma constitucional se caracteriza en el ámbito argentino por encontrarse inmersa dentro de un proceso mucho más amplio, que se denomina neoconstitucionalismo latinoamericano. En rigor de verdad, desde la filosofía jurídica se distinguen diversos neoconstitucionalismos. Así se habla de, por ejemplo, un neoconstitucionalismo europeo, un neoconstitucionalismo africano, y en lo que a nosotros nos interesa encontramos también un neoconstitucionalismo latinoamericano. Este neoconstitucionalismo en nuestra región se caracteriza por la modificación total o parcial de las constituciones. Por ejemplo, en Bolivia en el año 2009, en Brasil en 1988, en Colombia en 1991, en Ecuador en el año 2008, en Paraguay en 1992, Perú 93 y Venezuela 99. Todas ellas se caracterizan por estar imbuidas de un principio totalizador. Es decir, la finalidad de las reformas constitucionales, ya sea de modo total o parcial, consistía en obtener la omnipresencia de la Constitución en todas las esferas jurídicas. Este
esta noción de omnipresencia se plasma de alguna manera en el ámbito de nuestra materia con la incorporación expresa de los derechos del consumidor dentro de las cartas magnas de la región. Es así, por ejemplo, que en el ámbito particular de la Constitución Nacional Argentina, en el año 1994 se incorpora, como dije hace un momento, el artículo 42, que tiene 3 párrafos. Un primer párrafo dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Como ustedes ven, este primer párrafo tiene una fuerte impronta liberal o individualista, porque lo que hace el constituyente es plasmar dentro del ámbito de la Carta Magna, en una sección posterior a la primera parte o parte dogmática, que es la Declaración de Derechos y Garantías, incorpora nuevos derechos al ámbito constitucional argentino, entre ellos el derecho de los consumidores usuarios. Si nosotros diseccionamos la norma y la interpretamos desde el punto de vista exegético, veremos que habla de consumidores y usuarios. ¿De qué? De bienes y servicios. Y les otorga 4 derechos. En primer lugar, estos derechos están regidos o de alguna manera contenidos por una protección que le brinda el legislador constitucional. Esa protección tiene que ver, en primer lugar, con la salud, seguridad e intereses económicos. Fíjense que la salud es el primer derecho que está contenido en el ámbito constitucional. Luego viene la seguridad. ¿Seguridad de qué? La seguridad en la adquisición de bienes o servicios o la seguridad en su utilización. Pero también comprende un gran aspecto, no siempre debidamente valorado, de protección de intereses económicos. Es así, por ejemplo, que el reciente proyecto de reforma del régimen de defensa del consumidor, también conocido como Código de Protección de Defensa del Consumidor, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario ante la Cámara de Diputados de la Nación, regula, por ejemplo, el sobreendeudamiento, el fenómeno en virtud del cual el consumidor se ve agobiado por las deudas. El segundo grupo de derechos tiene que ver con la información. Se relaciona, mejor dicho, con la información. La información que tiene 2 calificativos. Debe ser una información adecuada y veraz. Adecuada teniendo en cuenta el bien o servicio que se desea adquirir. Y veraz en tanto y en cuanto no adolezca, por ejemplo, de desinformación. En otras palabras, debe ser una información verdadera, veraz, verificable. En tercer lugar, tenemos el derecho a la libertad de elección. El consumidor no solo se ve protegido en cuanto requiere del otro término de la relación jurídica de consumo, que ya veremos enseguida, es el proveedor. Para elegir bien hay que estar informado no solo de las consecuencias valiosas que puede tener un determinado bien, un determinado servicio, sino también con mayor entidad de aquellas disvaliosas. Y allí donde interviene el derecho anterior de la información. Y por último, encontramos las condiciones de trato equitativo y digno. Y esto tiene o se relaciona, como veremos luego, con la dignidad de la persona humana, que se encuentra contenida actualmente en el artículo 51 del Código Civil y Comercial. Entonces, el artículo 42 de la Constitución Nacional tiene 3 párrafos. El primer párrafo, que le acabo de mencionar, se caracteriza por tener una impronta liberal e individualista, en virtud del cual tiene, en primer lugar, la caracterización del consumidor como nuevo sujeto de derechos fundamentales, es decir, se incorpora al consumidor dentro del máximo nivel de jerarquía. Es lo que también se conoce, y ustedes habrán escuchado más de una vez, como la constitucionalización del derecho privado.
Esta constitucionalización implica elevar derechos que por lo común estaban incluidos dentro de los códigos decimonónicos, como podían ser, por ejemplo, el Código Civil de Vélez, en el cual se regulaba, por ejemplo, el abuso del derecho, se regulaba también la protección de la buena fe. A partir de la incorporación del consumidor como nuevo sujeto de derecho, se lo eleva al rango constitucional. En segundo lugar, se procede a la enumeración de ciertos derechos que tiene este nuevo sujeto, entre los cuales hemos destacado la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, en primer lugar, una información adecuada y veraz, en segundo lugar, la libertad de elección, en tercer lugar, y condiciones de trato equitativo y digno. Pero lo más relevante es que al mismo tiempo dice que la protección de este nuevo sujeto de derecho, la enumeración de estos derechos, se llevan a cabo dentro de un concepto jurídico constitucional que denomina como relación de consumo y que es el motivo de la conversación nuestra de hoy. Pero el segundo párrafo lo que hace es imponer una impronta de carácter social, porque impone a aquellas autoridades sin distinción en sus tres niveles, comprensivas tanto del ámbito nacional como provincial o del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, proveer a la protección de los derechos enumerados en el párrafo anterior y además incorpora, por ejemplo, a la educación para el consumo, porque el consumidor no se verá totalmente protegido, no podrá gozar de aquellos derechos que la norma constitucional enumera, si al mismo tiempo no se le educa, no se le brinda posibilidades para ejercer en igualdad de condiciones, con la libertad de elección, con la información adecuada y veraz. Porque, por ejemplo, si es analfabeto y no sabe leer, ¿qué derecho o deber de información se le puede suministrar? Luego, las autoridades además deben proveer a la defensa de la competencia. Aquí se incorpora un aspecto tangencial de la relación de consumo, porque la relación de consumo no solo comprende o abarca la protección directa del consumidor a través de la enumeración de derechos, sino, como hemos visto en la clase anterior, comprende también la protección indirecta, y eso se realiza o se pone en práctica a través de lo que nosotros hemos denominado el derecho de defensa de la competencia, contra toda forma de distorsión de los mercados, control de monopolios, ya sean naturales o legales, propender o propiciar el control de calidad y eficiencia de los servicios públicos, sean o no domiciliarios, y por último se comprende o abarca también la constitución de asociaciones de defensa del consumidor. De esta manera se reconoce en el ámbito protectorio de nuestra materia no solo la impronta individual que menciona el primer párrafo, sino una impronta social o colectiva. Es decir que este segundo párrafo del artículo 42 lo que hace es establecer un mandato a las autoridades de todos los niveles, ya sean nacionales y provinciales, abarcadas y comprendidas en sentido amplio, para que propicien la protección de los derechos enumerados, más la educación para el consumo, la defensa de la competencia y la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. Es el denominado aspecto colectivo del derecho de defensa del consumidor. Y por último, el tercer párrafo cierra de alguna manera la enumeración de derechos, la impronta colectiva o social, con un mandato mucho más concreto. Ya no es al Poder Ejecutivo, ya no es al Poder Judicial, sino que la manda es directamente hacia el legislador, también legislador nacional o provincial, en donde dice que establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. No basta establecer procedimientos, no basta establecer procedimientos destinados para prevenir o para solucionar un conflicto, sino que, como bien dice Gabriel Stiglitz, se requiere que ese procedimiento sea idóneo, sea eficaz, brinde en definitiva una solución al consumidor.
Pero además de este procedimiento, se le impone la manda al legislador de establecer, esto más que nada para el ámbito nacional, los marcos regulatorios de servicios públicos de competencia nacional, como pueden ser, por ejemplo, en materia de energía eléctrica o en materia de gas. Y se comprende, o mejor dicho, se cierra el círculo en materia de, no solo en el segundo párrafo, mejor dicho, se propicia la constitución de asociaciones de defensa del consumidor reconociendo la impronta colectiva, sino también se le dice que el legislador deberá incluir a estas asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control de los servicios públicos que menciona el párrafo anterior. De esta manera, entonces, hay un mandato directo al legislador para que proceda a dictar procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, en donde la eficacia actúa como baremo, es decir, actúa como fiel que determina si tengo un procedimiento y sirve, es útil o no lo es. Y en segundo lugar, es el legislador nacional, aquí ya se restringe el artículo 42, para que dicte aquellos marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. Siempre con participación del consumidor colectivo. Y aquí encontramos una tercera impronta, una impronta ya de derecho público. Ahora bien, si hemos dicho que el artículo 42 se encuentra inmerso dentro de un proceso más amplio que denominamos como neoconstitucionalismo, en segundo lugar, hemos destacado que esta constitucionalización de los derechos privados implica de un modo o de otro reconocer al consumidor como nuevo sujeto de derecho dentro del máximo rango de nivel constitucional. Bien se dice y se ha hecho una advertencia que no hay que olvidar que el artículo 14, que expresa que todos los derechos deben ser gozados conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, que el derecho constitucional, esto implicaría una nueva discusión, en la cual no me voy a ingresar, simplemente ustedes saben que por derecho constitucional se discutió durante mucho tiempo y había dos tendencias, si los derechos eran o no, o podían ser o no ejercitados, o si eran o requerían, por ejemplo, una reglamentación. La Corte en el año 93, con el caso de Mejián contra Sofovich, determinó que los derechos contenidos en pactos internacionales tenían aplicación directa, no requerían una ley. Y si el legislador había sido moroso en hacerlo, el juez podía intervenir y hacer una suerte, si bien una reglamentación para el caso, podía de alguna manera reconocer esos derechos. Ahora, estos derechos deben ser gozados conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, en virtud de que la Constitución Nacional no reconoce de ninguna manera ningún derecho absoluto, salvo la razonabilidad del artículo 28. Y esto también corresponde expresarlo incluso para aquellos derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional a través del artículo 75, inciso 22. Porque el artículo 75, inciso 22 dice que se incorporan y por un lado no desconocen o no niegan los derechos de la primera parte o la parte dogmática y al mismo tiempo deben entenderse complementarios de los demás derechos y garantías. Esta interpretación constitucional es propiciada no solo por la doctrina constitucional en general, sino también por aquellos doctrinarios que han desarrollado el derecho de defensa del consumidor en particular, como puede ser, entre otros, el profesor Chamatrópolos, en donde él también sostiene que el derecho de defensa del consumidor no es una isla dentro del marco de los demás derechos, porque ya hemos insistido que la generación de derechos o su clasificación en primera, segunda o tercera es solamente una clasificación didáctica, porque el hombre, la persona humana, en realidad siempre tiene derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de defensa del consumidor o de no discriminación. Por tanto, la distinción solamente es a los efectos didácticos. Así, por ejemplo, el profesor Sayan dice que los derechos de los consumidores enunciados en los textos constitucionales no constituyen prerrogativas aisladas y estancas, sino que deben interpretarse de modo armónico con los demás derechos en el marco jurídico global. Y lo mismo pregonan, por ejemplo, el profesor Serna y Toller
cuando hablan de que su interpretación debe ser armónica y no contradictoria con los demás derechos incluidas en la parte dogmática. Esta posición constitucional ha sido receptada expresamente, por ejemplo, por el artículo 2 del Código Civil y Comercial, en donde propicia la armonización o la coherencia de la interpretación de la ley en el marco de todo el ordenamiento jurídico. La pirámide jurídico-constitucional entonces comprende, tomando la prestada del derecho brasileño, pero que se aplica o se lo aplica especialmente en nuestro caso, tenemos en la punta de la pirámide la Constitución y a nosotros agregamos aquí los tratados con jerarquía constitucional del artículo 75, inciso 22, donde la Constitución y los tratados se encuentran en un pie de igualdad. Bien. En segundo grado encontramos aquellas leyes, decretos, jurisprudencia con contenido obligatorio, como puede ser, por ejemplo, los fallos plenarios. En el tercer grado encontramos aquellos actos normativos, actos jurídicos, resoluciones administrativas. Y por último, en la base encontramos, por ejemplo, todo aquello que se relaciona con la vinculación jurídica individual, como puede ser, por ejemplo, un contrato, como puede ser una sentencia, etc. Esta es la pirámide jurídico-constitucional sobre la cual nosotros ordenamos los derechos por generaciones. Bien, pero habíamos dicho que el artículo 42 de la Constitución Nacional, además de reconocer al consumidor usuario, le brinda derechos en la relación de consumo, lo cual nos lleva o conlleva indagar qué es la relación de consumo. Una primera aproximación puede ser aquella que brinda el profesor Farina cuando menciona que todas aquellas circunstancias que se rodean o se refieren o constituyen un antecedente o una consecuencia de una determinada actividad económica que se encuentra encaminada a satisfacer una demanda de bienes o servicios para destino final de consumidor usuario. Como se ve, esta primera aproximación de índole economicista lo que hace es determinar la relación de consumo como un lado, un aspecto. Así se refiere exclusivamente al lado de la oferta del mercado. Es donde hemos dicho que el mercado es el encuentro entre una oferta y una demanda. Bien, el proveedor, el productor, por ejemplo, lo que hace es producir determinado bien o servicio del lado de la oferta. Y del otro lado, del lado de la demanda, se encuentran los consumidores. Bien, la relación de consumo implica, desde este punto de vista, una cierta encaminada, un cierto lugar o un encuentro de la oferta y la demanda. Una segunda aproximación desde el punto de vista más técnico es aquella que dice que la relación de consumo es el vínculo jurídico de fuente legal que liga al proveedor de bienes o servicios con el consumidor que los adquiere o utiliza como destinatario final. Aquí ya encontramos, por ejemplo, elementos de la relación jurídica patrimonial que se ven reflejados parcialmente porque habla de que hay un proveedor y un consumidor, que es el ámbito subjetivo, que tiene una materia, bienes o servicios, y admite una causa, que puede ser causa fuente en cuanto vínculo jurídico o causa fin en cuanto destinatario final. Pero se encuentran reunidos, en cierta manera, entonces, el sujeto, el objeto y la causa. Esta definición doctrinaria del profesor Settner, sin embargo, es restrictiva porque nosotros acabamos de ver que la relación de consumo en rigor tendría fuente constitucional porque se encuentra en el artículo 42, o sea que excede al legislador, sino se sube al máximo ámbito que es la jerarquía constitucional. Una tercera aproximación puede ser vincularla con el título o la atribución, si es onerosa, a título onerosa o a título gratuita. No se olviden que la onerosidad se relaciona cuando hay una ventaja con un correlativo sacrificio. Así, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor uruguaya establece que la relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor, que a título oneroso provee un producto o presta un servicio a quien lo adquiere, que será el consumidor, o utiliza como destinatario final. Si bien en una primera lectura parece circunscribir o restringir la relación de consumo solamente a la onerosidad, luego agrega que la provisión de productos o la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito también serán
comprensivas o abarcadas por la relación de consumo en la medida que se realicen en función de una eventual relación de consumo. El ejemplo típico es cuando nosotros adquirimos una computadora y al mismo tiempo el proveedor nos ofrece a título gratuito, como puede ser un contrato de comodato, la prestación del servicio de Internet por un determinado plazo. Entonces, nosotros adquirimos una computadora, título oneroso, pero nos ofrecen de un modo conexo otro producto a título gratuito por un determinado tiempo. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, cuando adquirimos un celular. Compramos un celular y viene con una línea. Entonces, ¿qué le interesa al proveedor? Que nosotros adquiramos el celular. Al principio sí, pero en realidad lo que le interesa al proveedor no solamente es que nosotros adquiramos este celular, sino los servicios conexos que esta adquisición conlleva. Y por último, así como hemos dicho que la relación de consumo sería aquel vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor, hemos analizado desde el punto de vista económico, lo hemos visto desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de la atribución de onerosidad. También es bueno recordar que si la relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor, ¿cuándo no habrá relación de consumo? Es decir, utilizar el método de exclusión. Esta cuarta aproximación implica sostener que no habrá relación de consumo cuando el vínculo se trabe o se ligue entre proveedores. ¿Esto significa que no habrá otro régimen jurídico que le sea aplicable? No, todo lo contrario. Si el vínculo es entre proveedores, podrá ser un vínculo de naturaleza civil o podrá ser un vínculo de naturaleza comercial. Pero lo que no será seguro es un vínculo de relación de consumo. En segundo lugar, y esto es más opinable, si bien nuestro régimen jurídico no lo recepta, si el derecho comparado, se excluye expresamente la relación de consumo, toda aquella relación de dependencia laboral, en virtud que, si bien el derecho de defensa del consumidor tiene su fuente remota por ejemplo, en la relación laboral, donde hay una relación también de índole asimétrica entre un trabajador y un empleador, no es menos cierto que el derecho del trabajo o el derecho laboral tiene autonomía legislativa, constitucional también, normativa en general, y por ende se regirá por ese régimen jurídico y no por el derecho de defensa del consumidor. Y por último, así como no hay relación de consumo entre proveedores, tampoco en principio habría relación de consumo entre consumidores. Esto lo digo en principio por lo que veremos más adelante, pero como regla, si yo, por ejemplo, adquiero un auto a una concesionaria oficial y luego lo vendo como cosa usada, esta segunda transferencia, esta atribución de patrimonialidad, no tendría ningún vínculo con la relación de consumo porque yo no sería proveedor. Entonces yo lo que estoy vendiendo es un auto usado, un bien mueble registrable, y la otra persona lo utilizaría, por ejemplo, para su destino final. Entonces no sería técnicamente una relación jurídica de consumo, sino se regularía, por ejemplo, por el vínculo del derecho civil comercial. Dicho esto, ya algo hemos mencionado, el derecho comparado también reconoce la noción de relación de consumo. Así, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor y Consumidoras de Bolivia, en los artículos 3 y 5, inciso 10, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, en los artículos 2, 4, 46 y 48, la Ley de Protección del Consumidor de Chile, en el artículo 1 y el artículo 17d, entre otros, el Estatuto del Consumidor de Colombia, en el artículo 2, la Ley de Defensa del Consumidor de Ecuador en el artículo 1, la Ley de Protección del Consumidor de Paraguay en el artículo 5, el Código de Defensa y Protección del Consumidor de Perú en su título preliminar, artículos 3 y 4, o artículos 9, 21, 3, 38, 45, 57, 62, entre otros. Es decir que tenemos que, además de estar incluidos dentro del neoconstitucionalismo, los regímenes legales que reconocen o que brindan una protección legal al consumidor también receptan la noción de relación de consumo. Lo mismo hace Uruguay en la ley 17.250. Dicho esto, ya luego de las aproximaciones, nos parece que debemos brindar nuestro concepto en qué nosotros entendemos por relación jurídica de consumo. Así es que entendemos por tal todo vínculo jurídico que une o liga a un acreedor, consumidor,
con un deudor proveedor sobre una prestación de contenido patrimonial, ya sea a título oneroso o gratuita, y que admite tanto la fuente contractual como la extracontractual. Esto es importante. En primer lugar, es un vínculo jurídico. Nosotros decimos que la relación jurídica de consumo en realidad es una especie de la relación jurídica en general, que hoy sería una obligatio en sentido estricto, que hoy está definida en el artículo 124 del Código Civil y Comercial, y que une o liga dos términos subjetivos, por un lado el consumidor y por el otro lado el proveedor, porque hemos dicho que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor, y que recae sobre una prestación de contenido patrimonial, ya sea onerosa o gratuita. Pero a diferencia de la relación jurídica de fuente contractual, que donde están las partes, que solamente liga las partes del contrato y solo por excepción podría producir algún impacto frente a terceros ajenos o extraños a la relación jurídica del contrato, la relación jurídica de consumo, en cambio, abarca la etapa precontractual y la etapa postcontractual. En definitiva, la relación jurídica de consumo no debe circunscribirse al contrato de consumo, sino que comprende el precontrato de consumo, por ejemplo, a través del deber de información o de la publicidad, como el postcontrato, cuando abarca no solamente el cumplimiento, sino también un periodo legal, por ejemplo, en materia de garantía, o bien puede originar responsabilidad por producto, etc. Entonces, según nuestro concepto, la relación jurídica de consumo también contiene su propia categoría de daños. Así la reforma de la ley 26.361 a la ley 24.240 introdujo, por ejemplo, en el artículo 40 bis el daño directo en sede administrativa o el daño punitivo en el artículo 52 bis para ser reclamado en sede judicial. Un aspecto que siempre se olvida o algunos consideran menor es que este consumidor o usuario adquiere un bien o un servicio como destinatario final, es decir, con beneficio propio o de su grupo familiar o social. Esto lo veremos enseguida cuando analicemos el Código Civil y Comercial vigente. Lo que sostiene, por un lado, al consumidor como nueva categoría de sujeto de derecho constitucional, lo que nosotros hemos denominado el medio ambiente en el cual se desarrolla la relación de consumo, es aquella desigualdad estructural o falla del mercado que admite una triple configuración. ¿Por qué es, mejor dicho, esta desigualdad estructural responde a la pregunta de por qué hay que proteger al consumidor? Bueno, el consumidor es por naturaleza un sujeto débil. ¿Pero por qué es débil? Porque tiene una desigualdad. ¿Y de qué tipo? Esta desigualdad que tiene con el proveedor se denomina falla de mercado, porque es de índole estructural. Y esto, la primera manifestación es una manifestación jurídica. Claramente el proveedor tiene mejores abogados que el consumidor considerado desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista económico, ya que el proveedor tiene una espalda económica mucho mejor que la que tiene el proveedor. Y también es técnica o de información, y esto se manifiesta, por ejemplo, en que el consumidor desconoce por lo general cómo funciona un determinado producto de acuerdo a su complejidad. Pensemos, por ejemplo, en cuando ustedes suben, en la vieja normalidad, subíamos un avión. ¿Ustedes saben cómo funciona un avión? ¿Saben cuáles son los principios, en virtud de los principios de la física, en virtud de los cuales un avión puede despegar? ¿Saben, por ejemplo, si los pilotos durmieron bien o no durmieron bien en la noche? ¿Saben, por ejemplo, si se le hizo a ese determinado avión, si tiene el combustible adecuado o si se revisaron los alerones? No, el consumidor se sube y confía en que ese avión despega y llega a su destino. Bueno, ¿por qué? Porque tiene una desigualdad, una falla de mercado que es técnica o de información. Es lo que comúnmente se denomina como asimetría. Si hablamos de los antecedentes de los encuentros académicos, para ya ir precisando la noción de relación de consumo, cabe mencionar, por ejemplo, en el año 2013, en las jornadas nacionales de derecho civil, mejor dicho, la Comisión de Defensa del Consumidor estableció como primera conclusión que en el régimen vigente en ese entonces, la relación de consumo emerge como el ámbito integrador de la tutela constitucional y legal. Es decir, que la relación de consumo abarca desde el artículo 42 al artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor y delimita en cierta manera el alcance objetivo de aplicación. ¿Cuál es? El ámbito objetivo es la prestación o el servicio, que puede ser a título oneroso o gratuito.
Y se trata de un régimen intuitivo, es decir, protectorio, porque el propio artículo 42 dice que el consumidor tiene derechos y el principal derecho es a la protección. Y sirve de contexto explicativo de los conceptos de consumidor y de proveedor que son claves de acceso al sistema protectorio. Porque la relación de consumo exige, como acabo de mencionar, un consumidor y un proveedor. En Tucumán, en el año 2011, se precisó que la categoría jurídica de consumidor se construye a partir de la existencia de dos elementos estructurales que deben darse al mismo tiempo. Por un lado, la vulnerabilidad o debilidad. El consumidor, hemos dicho, se presume per se un sujeto débil, un sujeto digno de tutela, un sujeto particular, jurídicamente hablando, que requiere una protección mucho mayor. Por eso, el primer elemento es la vulnerabilidad. Pero no basta la vulnerabilidad, porque hay otros sujetos que también son vulnerables, sino que se requiere el destino final de esos bienes incorporados para beneficio propio o de su grupo familiar o social. Es decir que, y aquí ya hay, lo veremos en la clase que viene, distintas apreciaciones en torno a la noción de destino final. Pero dichos elementos, tanto la vulnerabilidad como el destino final, justifican la tutela protectoria. Pero hemos dicho, y lo reiteramos, que deben darse ambos y al mismo tiempo. No basta ser vulnerable, puedo presumir la vulnerabilidad, pero requiero probar el destino final. Bien. Desde el punto de vista de la tutela, en Tucumán también se dijo que está comprensivo, que comprende la noción de consumidor aquel que adquiere bienes o servicios con destino final a título oneroso o gratuito. Aquí encontramos al consumidor jurídico, en sentido estricto, que es aquel que celebra, por ejemplo, el contrato de consumo. En segundo lugar, también abarca la tutela aquí al usuario, es decir, aquel que utiliza bienes o servicios con destino final, pero no es parte del contrato de consumo. Por ejemplo, yo compro un televisor o un LCD, como dicen ahora, pero cuando llego a mi casa lo utilizan los integrantes de mi grupo familiar. Entonces yo adquirí jurídicamente, pero la utilización práctica la tienen los usuarios. En tercer lugar, también abarca el concepto de consumidor el sucesor particular de los derechos adquiridos por un originario. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso que mencioné hace un momento, que cuando yo compro un auto y este auto tiene una garantía legal y convencional. Esto ocurre generalmente en los autos de media o alta gama, donde el proveedor establece, el fabricante, una garantía de, por ejemplo, 2 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Si yo vendo el auto antes de cumplirse cualquiera de estos dos requisitos, el sucesor particular es también consumidor. Por eso dije que en principio no era consumidor cuando había un contrato de consumidores, pero este consumidor puede subrogarse en los derechos del consumidor originario y a partir de allí reclamar al proveedor, por ejemplo, la garantía por defectos o por vicios del automotor adquirido. Y por último, en Tucumán se dijo en ese momento, con el derecho vigente, que también estaban comprendidos los sujetos expuestos. Como ustedes saben, el Código Civil y Comercial suprimió el último párrafo, el artículo 1 de la Ley 24240, que abarcaba el expuesto, pero que será motivo de otra clase más amplia. El consumidor puede ser una persona humana o una persona jurídica. Por ende, como regla, la persona jurídica puede ser considerada como consumidora, pero en la medida que se den los dos presupuestos anteriores. ¿Cuáles eran los dos presupuestos? La vulnerabilidad y el destino final. Nosotros también, cuando hablemos del consumidor empresario, haremos alguna apreciación con respecto a la categoría de la persona jurídica como consumidor. En el ámbito de la jurisprudencia, por ejemplo, la Corte ha sido bastante clara en cuanto a determinar que el principio protectorio tiene rango constitucional y tiene su fuente directa en el artículo 42 de la Constitución en cuanto establece al consumidor no solo como nuevo sujeto de derechos, sino le otorga o le brinda derecho a la protección, entre otros, dentro de la relación de consumo. Por eso se habla de que son derechos civiles constitucionalizados. También la jurisprudencia ha sido clara en cuanto a distinguir qué se entiende por destino final. Por ejemplo, el contrato bancario puede ser de consumo o puede ser un contrato empresarial. Depende si la adquisición o la prestación del servicio bancario tiene o no destino final. Esto también lo veremos más adelante. Entonces, el principio protectorio de rango constitucional es el que da origen y fundamenta el derecho del consumidor en la medida que se le reconoce esta posición de debilidad estructural que mencionaba hace un momento como la falla del mercado y la triple asimetría jurídica, económica, técnica o de información. Y por último,
la relación de consumo, insisto, no abarca el contrato, sino que lo exorbita, es decir, que comprende la etapa precontractual y la etapa postcontractual. Dentro de la etapa precontractual encontramos este fallo en donde en el caso Weiswander se determinó que la relación de consumo se anuda incluso mediante el contacto social, por ejemplo, a través de la publicidad o la información. O sea que no es necesaria o no es suficiente, mejor dicho, ¿es condición para ser consumidor la celebración de un contrato de consumo? Sí, pero es una condición necesaria, pero no suficiente, porque también podría darse, por ejemplo, un supuesto publicidad engañosa y en ese caso también estaríamos ante un consumidor expuesto, por ejemplo. Así llegamos al Código Civil y Comercial, que acaba de cumplir 5 años, el 1 de agosto de 2020, en el cual incorpora de modo novedoso al derecho de defensa del consumidor. No solo incorpora el contrato de consumo, sino incorpora una treintena de normas, como mínimo, relativas al derecho de defensa del consumidor. Desde el punto de vista metodológico, encontramos un capítulo 1 donde define la declaración de consumo en el artículo 1092, al contrato de consumo en el artículo 1093, establece una interpretación y planeación normativa del derecho de defensa del consumidor en el artículo 1094 y regula en especial las cláusulas de los contratos de consumo mediante la interpretación del contrato de consumo en el artículo 1095. Si ustedes advierten, verán que el 1092 se correlaciona con el 1094 y el 1093 se correlaciona con el 1095. El capítulo 2, denominado Formación del Consentimiento, incluye una sección primera relativa a las prácticas abusivas. Como ustedes saben, las prácticas comerciales son aquellas que lleva adelante el proveedor, que pueden ser lícitas o ilícitas. Las prácticas comerciales ilícitas, es decir, aquellas contrarias al ordenamiento jurídico, han sido reguladas ahora en materia, por ejemplo, de publicidad. Como en la sección segunda tenemos así la información y publicidad dirigida a consumidores potenciales indeterminados. Ahí encontramos, por ejemplo, la triple clasificación de publicidad en materia de publicidad engañosa como especie de publicidad ilícita, la prohibición de la publicidad comparativa o la publicidad abusiva, propiamente dicha. Capítulo 3 regula las modalidades especiales, que son aquellos contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, los contratos celebrados a distancia, la utilización de medios electrónicos, es decir, que ahora el legislador expresamente ha regulado la contratación electrónica con consumidores, brindándole, por ejemplo, entre otros, la información sobre medios electrónicos en el 1107. Y por último, el capítulo 4, relativo a las cláusulas abusivas del contrato de consumo, cuando habla de normas aplicables, en realidad es un reenvío al contrato por adhesión, luego el 1118 al control de incorporación, el 1119 en realidad define lo que se entiende por cláusula abusiva como regla general y luego se incorpora también aquellas situaciones jurídicas abusivas en las cuales, por ejemplo, a través de la conexidad contractual, un consumidor puede verse dentro de, por ejemplo, el fenómeno del sobreendeudamiento que mencioné al comienzo. El 1121 establece límites a la posibilidad que el control judicial establezca la abusividad o no de una determinada cláusula. Los fundamentos del anteproyecto, que son bastante explícitos y que de alguna manera lo que hacen es reemplazar las notas que tenía el Código de Vélez, que en realidad era el único código civil en el mundo que tenía notas, se establece expresamente que en materia de regulación, en lo que hace el régimen protectorio de defensa del consumidor, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna valla para que una ley especial establezca condiciones superiores. Y esto es así en virtud del orden público de protección, en la cual el legislador puede ir más arriba, pero no más abajo, porque, como bien dice aquí, la regulación es en materia protectoria en el Código Civil y Comercial, se hace con un núcleo duro de tutela, es decir, que ninguna ley especial puede perforar esos mínimos, sino que pueden darse mayores derechos, pero no violentárselos. También es considerable la incorporación, menciona, de normas relativas al derecho de defensa del consumidor dentro del Código Civil y Comercial en cuanto brinda coherencia al sistema porque hay reglas generales. Por ejemplo, sobre prescripción. Como ustedes saben, el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, que regulaba la prescripción especial del régimen de consumo, fue modificado y ahora para
conocer cuáles serán en principio los plazos de prescripción relativos a las acciones de defensa del consumidor, tenemos que recurrir al Código Civil y Comercial. Lo mismo ocurre en materia de caducidad o en responsabilidad civil, el artículo 1708 y siguientes, en cuanto regula no solo la faz resarcitoria, sino también la faz preventiva a través de la tutela preventiva del daño. También establece, por ejemplo, entre otros, los presupuestos de la responsabilidad civil, cuando habla de la antijuricidad, la relación de causalidad, los factores de atribución, etc. Y de esa manera, como bien dicen los fundamentos, se provee un lenguaje normativo común. En el campo de la interpretación, por lo menos en el ámbito de los fundamentos, se dice que el legislador lo que hace es establecer un diálogo de fuentes, de manera que el código recupere una centralidad que había perdido. Se decía con el Código Civil y el Código de Comercio derogados, de que el Código Civil había perdido su centralidad porque era más importante, por ejemplo, conocer los microsistemas protectorios que conocer la parte general del Código Civil que había quedado completamente desajustada o desactualizada. Ahora el intérprete de una ley especial deberá recurrir al código para este lenguaje común que brinda coherencia al sistema. Siempre regido por el principio protectorio y la norma más favorable al consumidor que se encuentra en el artículo 1094 del Código Civil Comercial. Será motivo de una clase más adelante, pero simplemente me interesa decir que el diálogo de fuentes puede tener como dos grandes vertientes, un diálogo de fuentes en sentido amplio y un diálogo de fuentes en sentido estricto. Un diálogo de fuentes en sentido amplio es aquel propiciado, por ejemplo, por los artículos 1, 2, 3 del Código Civil y Comercial, que siguiendo una antigua jurisprudencia de la Corte, dispone que los derechos deben interpretarse de modo armónico y coherente con todo el ordenamiento jurídico. Pero al mismo tiempo encontramos un diálogo de fuentes en sentido estricto, que es un método de interpretación que viene importado del derecho brasileño, que está incluido en el Código de Defensa del Consumidor, que propicia diversos diálogos tendientes a armonizar la normativa aplicable conforme el criterio de norma más favorable al consumidor, que como les adelanté será motivo de una clase más adelante. Entonces, si la relación de consumo es el vínculo jurídico entre proveedor y consumidor, veamos qué dice el Código Civil y Comercial con respecto a este tema. Por de pronto, en el título tercero, Contratos de Consumo, capítulo 1, Relación de Consumo, el artículo 1092 define la relación de consumo. Esta metodología es opinable porque nosotros hemos dicho que la relación de consumo es el género y el contrato de consumo es la especie, porque la relación de consumo no solo abarca el contrato propiamente dicho, sino también abarca la etapa precontractual o antes del contrato y la etapa postcontractual o de responsabilidad o de garantías. Es decir, que el contrato de consumo es una de las posibles fuentes de la relación de consumo, pero no la única, pero es el género. Por ende, metodológicamente no se puede comenzar a la inversa. Primero es el género y luego la especie. Sin embargo, la metodología del código es asistemática, por lo menos desde el punto de vista metodológico. Y se dice que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Allí está plasmada, regulada, conforme lo impone el artículo 14 de la Constitución Nacional, la relación de consumo que había sido elevada a jerarquía constitucional. ¿Cuándo hay relación de consumo? Cuando hay un vínculo de naturaleza jurídica entre un proveedor y un consumidor. Por eso hemos dicho que no hay relación de consumo entre dos proveedores y tampoco la hay en principio entre dos consumidores. Solamente se traba o se liga ese vínculo jurídico cuando hay un consumidor y un proveedor. ¿Y cuándo hay un consumidor? Bueno, a continuación dice que se considera consumidor la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Del punto de vista subjetivo, advertimos que puede ser consumidor tanto de la persona humana, artículo 19 del Código Civil y Comercial, o jurídica. Pero la persona jurídica es sin distinción alguna, lo cual conlleva problemas o inconvenientes, porque como ustedes saben, las personas jurídicas pueden ser societarias o no societarias, dentro de las societarias pueden tener fin de lucro o no tenerlo. Entonces, aquí el gran problema que se plantea es que una sociedad comercial también podría en principio ser consumidora, en la medida que adquiera o utilice en forma gratuita o onerosa bienes o servicios. Por eso es muy importante la causa, fin. En este caso, porque esa adquisición o esa prestación debe tener necesariamente destino final.
Ya veremos qué se entiende por destino final. Por de pronto, entonces, el consumidor está regulado en el primer párrafo del artículo 1092 y que es el consumidor stricto sensu, por decirlo de alguna manera, porque después viene el usuario o consumidor equiparado. Es decir, que no es consumidor, pero la ley lo toma como si fuera tal. Y se queda equiparado el consumidor, ¿quién? Sin ser parte de una relación de consumo. Ahí está, es una relación de consumo en sentido estricto, porque ya hemos dicho, por eso era mejor en este sentido la conclusión de Tucumán cuando hablaba de no es parte de un contrato de consumo, pero al ser consumidor equiparado es parte de una relación de consumo, porque como consecuencia o en ocasión de ella utiliza un bien adquirido con anterioridad, por el consumidor jurídico, por ejemplo. Entonces este consumidor equiparado también será considerado a los efectos técnicos como si fuera un consumidor especialmente en materia responsabilizatoria. Ahora bien, en la parte que está en rojo era la inclusión del anteproyecto de código en la cual los proyectistas habían incluido especialmente un párrafo siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. De esta manera restringían o limitaban la noción subjetiva, por ejemplo, de consumidor persona humana cuando fuera comerciante o la persona jurídica cuando se dedicara de modo profesional a la actividad comercial. Sin embargo, está en rojo porque no fue receptado por el codificador. Es decir, que ahora habría que interpretar la noción de destino final conjuntamente con beneficio propio, de modo de evitar, por ejemplo, el consumidor empresario. El contrato de consumo es una de las fuentes, ya lo hemos dicho, esto lo vamos a pasar porque lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, porque el contrato de consumo es una de las fuentes de la relación de consumo. Así se lo define como todo contrato celebrado entre un proveedor profesional y un consumidor final sobre bienes o servicios destinados a su propio beneficio o de consumidor familiar social. Esta definición técnica es muy opinable porque definimos el contrato de consumo como todo contrato, es tautológica. En realidad, obviamente que el contrato de consumo es un contrato y será de consumo en la medida que sea celebrado entre un proveedor y un consumidor. Cuando aquí se habla de proveedor se incluye el término profesional y al consumidor se le adiciona el término final. De modo que la definición desde el punto de vista técnico, nos parece que no es acertada. La definición del legislador tampoco lo es, porque fíjense que el 1093 dice que el contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor usuario final, cuando bastaría poner básicamente consumidor, o consumidor, porque el consumidor comprende al usuario, por ejemplo, o con una persona humana jurídica, y en vez de decir persona humana jurídica, diríamos proveedor, que actúa profesional o ocasionalmente, y agrega un segundo párrafo que nos parece ininteligible porque habla con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios. Cuando hablamos de empresa parecería que se está subjetivizando, cuando en realidad en el derecho comercial derogado la empresa no era sujeto sino era objeto. Y ustedes me dirán, bueno, lo que pasa es que ahora se subjetiviza, siguiendo por ejemplo la tesis del Código Civil italiano. No, tampoco. Sigue siendo el empresario el titular de la empresa. Por ende, ese segundo párrafo no nos parece adecuado. También contenía el agregado de que siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, de modo de restringir el ámbito de causa final del contrato de consumo, pero como les adelanté, no fue llevado adelante. Entonces, para concluir, el contrato de consumo comprende como uno de los términos el consumidor, del otro lado el proveedor, que puede ser una persona humana o jurídica, de carácter público o privado, y la noción de empresa nos resulta inexistente. El ámbito objetivo comprende cualquier adquisición, uso o goce de bienes o servicios en sentido amplio. Así el artículo 2 de la ley 24240 habla de ciertas actividades, entre las cuales incluye, por ejemplo, la producción, el montaje, la creación, la construcción, distribución, comercialización. En realidad son todos segmentos de la denominada cadena de producción, comercialización y distribución de bienes o servicios. Es decir, que es meramente enunciativa. Lo que sí es importante es que no solo basta la vulnerabilidad, sino también se requiere el destino final. Hubiera sido recomendable el criterio de no profesionalidad que había incluido los proyectistas, pero que como vimos no fue receptado. En definitiva, solamente se encuentran excluidos del ámbito del proveedor las profesiones liberales, siempre que tengan título universitario y matrícula obligatoria. Y estaba también excluido el contrato de aporte aéreo. En realidad,
el régimen de defensa del consumidor tiene aplicación subsidiaria, es decir, que la aplicación preeminente es, por ejemplo, de los tratados internacionales, como es el Tratado de Varsovia en materia de transporte aéreo, y solo subsidiariamente en lo que no esté previsto el régimen de defensa del consumidor. Así como brindamos nuestra definición de relación jurídica de consumo, también definimos el contrato de consumo como una de las fuentes, diciendo que el contrato de consumo es el acto jurídico mediante el cual el consumidor y el proveedor manifiestan su consentimiento, sea o no por adhesión, para la adquisición, uso o goce a título gratuito o oneroso de bienes o servicios para su uso privado, familiar o social. Como vemos, se ha mejorado técnicamente la definición de 1093, porque por un lado se dice que el contrato de consumo es el acto jurídico. De esa manera brindamos la naturaleza jurídica. En segundo lugar, cuáles son los dos términos del contrato, el consumidor y el proveedor. Consumidor, persona humana jurídica, proveedor también en sus diferentes manifestaciones, y que manifiestan su consentimiento, que es uno de los elementos del contrato, que puede ser o no por adhesión. Por ejemplo, si yo firmo un contrato inmobiliario, es por adhesión. Si voy a comprar una gaseosa, no es un contrato por adhesión. ¿Para qué? Para la adquisición, uso o goce a título gratuito o oneroso de bienes o servicios. Los bienes o servicios son la materia sobre la cual recae el contrato de consumo. Siempre que, y aquí viene la causa final, esta adquisición de este bien o de este servicio tenga un uso privado, familiar o social. Y con esto creo que tenemos por desarrollado el tema de la clase de hoy. Si quieren podemos habilitar los micrófonos para alguna pregunta y quedo a disposición.